Satoshi maníacos, hoy Bitcoin entra en zona de tensión. Hoy la historia es mucho más profunda. Una ballena de la era Satoshi mueve BTC. Los ETF spot de Bitcoin acumulan salidas. Una demanda en Nueva York intenta reclamar wallets dormidas. La SEC retrasa su plan sobre acciones tokenizadas. Coinbase quiere convertirse en una plataforma financiera total. Y la deuda soberana vuelve a presionar el sistema monetario global. Por lo tanto, Satoshi maníacos, el sistema quiere tocar Bitcoin, pero no tiene las claves. Y mira, esto es lo curioso. Ayer y anteayer el mercado no se sentía muerto. Se sentía en pausa, como si los grandes capitales esperaran una señal clara antes de mover el siguiente flujo de capital. Bitcoin no gritaba victoria, pero tampoco desaparecía. Wall Street enfriaba el entusiasmo. Y al mismo tiempo, monedas antiguas de la red de Bitcoin empezaban a moverse, como si algo enterrado bajo la cadena de bloques volviera a despertar. Hoy la regla de riesgo es sencilla, criptonautas, cuando Bitcoin está bajo presión y aparecen movimientos de monedas antiguas, salidas de ETF. Y demandas sobre wallets dormidas, no hay que mirar solo el precio, hay que mirar el tablero financiero completo. Porque una caída puede ser miedo, limpieza, distribución o una zona de decisión donde el mercado separa a quienes entienden la infraestructura de Bitcoin de quienes solo persiguen velas verdes. Pero fíjate en esto, porque aquí empieza el mapa real de hoy. Tenemos tres noticias enormes. Primero, un minero de la era Satoshi mueve miles de BTC hacia mesas OTC, y eso enciende alarmas en el entorno cripto. Segundo, los ETF spot de Bitcoin registran salidas continuadas, mostrando que el dinero institucional está enfriando posiciones. Tercero, el aparato legal intenta reclamar miles de direcciones Bitcoin dormidas, pero se encuentra con una verdad brutal: sin claves privadas, la red descentralizada no obedece. Esto es la batalla por el control continuando bajo la superficie. La primera pieza es la más simbólica. Una ballena minera de la era Satoshi movió 2.650 BTC hacia mesas OTC como Falcon X y Cumberland. Puede ser una operación de liquidez, una reorganización de custodia regulada o una preparación. Pero cuando monedas antiguas despiertan, el mercado cripto no lo mira igual, son monedas con historia. Vienen de una etapa en la que Bitcoin era casi un experimento, una red silenciosa, una idea radical moviéndose bloque a bloque fuera del sistema bursátil tradicional. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Cuando una wallet moderna mueve Bitcoin, el mercado lo observa. Pero cuando se mueve BTC de la era Satoshi, el mercado se queda quieto un segundo. Con la época en la que casi nadie creía que esa red de Bitcoin pudiera convertirse en una pieza central de la arquitectura del dinero. La gente piensa, ¿van a vender? ¿Viene presión? ¿Saben algo? El movimiento hacia mesas OTC no siempre significa venta inmediata en mercado abierto. Muchas veces significa negociación privada, liquidez profunda, grandes capitales, bóveda digital o reestructuración. Aún así, psicológicamente golpea fuerte, porque Bitcoin no solo se mueve por datos, también se mueve por símbolos, y una moneda dormida de la era Satoshi despertando es un símbolo demasiado potente como para ignorarlo. Mientras tanto, la segunda pieza llega desde Wall Street. Los ETF spot de Bitcoin llevan varios días de salidas. Durante meses, los ETF fueron la puerta principal del dinero institucional. Fueron la narrativa de adopción, la autopista regulada, el puente entre Bitcoin y los mercados financieros tradicionales. Pero ahora esa autopista no empuja con la misma fuerza. Esto no significa que Wall Street haya abandonado Bitcoin. El distrito financiero no entra y sale de una historia tan grande como quien cambia de chaqueta. Pero sí significa que el flujo de capital se ha vuelto más frío, selectivo y táctico. Fondos de inversión ajustando carteras.
Todo eso muestra que el dinero institucional no actúa con euforia. Está midiendo riesgo, volatilidad, liquidez y puntos de decisión. Así que XD, mientras el retail se pregunta si Bitcoin va a rebotar mañana, la banca internacional y las mesas de inversión miran algo más profundo. Miran si el soporte aguanta. Miran si hay presión de venta. Miran si las wallets antiguas despiertan. Miran si los ETF siguen perdiendo flujo. Miran si la deuda soberana empuja al sistema monetario hacia otra fase, y cuando esos elementos se juntan, el mercado deja de ser simple. Se convierte en una partida de ajedrez financiero. Una demanda en Nueva York intenta reclamar la propiedad sobre más de 39.000 direcciones Bitcoin dormidas. Esto parece una locura sacada de una película jurídica del universo blockchain. El aparato legal intentando tocar monedas dormidas dentro de una red descentralizada. Estados, tribunales y centros de poder intentando declarar propiedad sobre algo que, técnicamente, no se mueve sin claves privadas. Y aquí está el corazón del guión de hoy: el sistema puede demandar, reclamar, escribir documentos, abrir expedientes y levantar argumentos legales. Puede intentar meter a Bitcoin dentro de sus marcos tradicionales, pero la cadena de bloques no responde a una sentencia como responde un banco. No hay oficina central, no hay botón para reasignar fondos, no hay guardián monetario que diga, esta wallet ahora pertenece a otro. Sin claves privadas, no hay movimiento. Sin firma criptográfica, no hay acceso. Sin control real de la wallet fría, el aparato estatal se queda mirando una bóveda digital cerrada. Y ojo, esto no significa que la ley no importe, los reguladores financieros importan. Los tribunales importan. La custodia regulada importa, pero Bitcoin introdujo algo que el sistema tradicional no termina de digerir: propiedad basada en claves, no en permiso. Satoshi Nakamoto no creó Bitcoin para que una autoridad monetaria decidiera quién puede mover valor. Satoshi creó una red descentralizada donde el valor pudiera moverse sin pedir permiso. Esa diferencia cambia toda la arquitectura del dinero. Mientras todo esto ocurre, aparece otra señal: la deuda soberana. Algunos analistas hablan de que la presión en bonos y rendimientos puede alimentar un superciclo de Bitcoin. Si los bancos centrales quedan atrapados entre devaluar moneda o enfrentar crisis de deuda, Bitcoin vuelve a aparecer como salida estructural. Sino como una infraestructura de Bitcoin diseñada para existir fuera de la impresión monetaria tradicional. A corto plazo, la presión macro puede golpear el precio. Si la liquidez se endurece, los activos de riesgo sufren. Si los rendimientos suben, los mercados financieros se tensan. Pero a largo plazo, si el sistema monetario acumula deuda, déficit y fragilidad, Bitcoin vuelve al centro como red alternativa. Una red que no depende de bancos centrales, una red que no imprime por decreto, una red que no cambia sus reglas porque un comité se asuste. Y mientras Bitcoin vive esta tensión, la SEC retrasa su plan para permitir acciones tokenizadas. Wall Street quiere tokenizarlo todo: acciones, bonos, activos reales, mercados privados y productos financieros. Pero los reguladores todavía no saben cómo controlar esa nueva infraestructura. ¿Quién tiene derecho a dividendos? Ahí el sistema bursátil tradicional choca contra las fronteras digitales. Por otro lado, XD, Coinbase también mueve ficha. Coinbase quiere dejar de ser solo un exchange y avanzar hacia una plataforma financiera total: pagos con stablecoins, mercados 24/7, tokenización, mercados de predicción, cumplimiento con IA y nuevas capas de infraestructura de pagos. El entorno cripto ya no quiere ser solo un lugar para comprar y vender monedas. Y aquí viene la revelación final: el sistema quiere tocar Bitcoin, pero Bitcoin no funciona como el sistema. Quiere reclamar wallets, pero necesita claves; quiere construir productos, pero no controla la red; quiere tokenizar el mundo. Quiere meter cripto dentro de su arquitectura del dinero, pero la red de Bitcoin sigue avanzando bloque a bloque, sin pedir permiso y sin inclinarse ante nadie.
Así que, Satoshi maníacos, hoy no toca mirar el mercado con miedo barato. Si los ETF pierden flujo, habrá presión; si las monedas antiguas siguen moviéndose, habrá nervios; si la deuda soberana empeora, Bitcoin gana fuerza narrativa. Y si el aparato legal intenta tocar lo que no puede mover, el mercado recordará una verdad básica: en Bitcoin, la propiedad no se declara con palabras, se demuestra con claves. Si te ha servido este análisis, dale like, suscríbete y activa la campana, porque aquí no venimos solo a mirar gráficos. Venimos a entender lo que se mueve debajo del mercado cripto, debajo de Wall Street, debajo de los tribunales, debajo de los bancos centrales, y debajo de cada decisión que parece pequeña, pero puede cambiar el ciclo completo. Y recuerda, compañero de batalla, el ruido está arriba, en las velas, en los titulares y en la volatilidad, pero la verdad se mueve abajo, en la red de Bitcoin, en la cadena de bloques, y en cada bloque que confirma que el sistema puede intentar tocar Bitcoin, sí, pero sin las claves, solo está mirando desde fuera XD.